tardes a todos. Gracias por asistir a esta conferencia que nos va a impartir Antonio López, que como sabéis es el presidente de honor de DIRCOM, que es la Asociación de Directivos de Comunicación de España. Antonio hoy nos va a aportar una visión crítica de la comunicación empresarial y cómo la comunicación bien enfocada pues puede ser clave para recuperar la confianza. Antonio es el presidente de honor, como he dicho, de DIRCOM España y también es presidente de honor del Instituto de Análisis de Intangibles. Además es profesor visitante de la Universidad de Navarra y miembro del Consejo Asesor de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra. Hasta su jubilación, en el año 2002, ha desarrollado su actividad en el Banco BBVA y ha sido responsable de comunicación del grupo durante más de 26 años, ocupando, entre otros puestos, el de director de comunicación e imagen y el de adjunto a presidencia, como director general. Fue presidente de DIRCOM entre 2000 y 2004 y posteriormente presidente del IAI entre 2004 y 2009. Ha sido consejero de varias empresas de comunicación como Radio 80, Espasa Calpe, Sogecable y Media Planning. Y es miembro del patronato del Museo Reina Sofía y de la Academia Española de Roma. Fue funcionario del Cuerpo de Administraciones Civiles del Estado y ha desempeñado puestos de delegado del Ministerio de Información y Turismo en Cáceres, Burgos y Vizcaya. Y es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, porque además es de Nava del Rey. Cuando quieras, Antonio. Buenas tardes. Yo tengo una tendencia a hablar bajo, o sea, yo creo que como director de comunicación durante muchos años estamos acostumbrados a contar secretos y confidencias a los periodistas, y entonces eso nos imprime carácter, y entonces la forma de trabajar es decir las cosas muy en tono bajo para que no se entere ni la competencia del periodista ni del comunicador. Bien, yo quería hablaros hoy de lo que sé. Es decir, yo he venido a hablar de mi libro, es decir, como decía Umbral, ¿no? Y mi libro es, como ha explicado Luisa, es la comunicación. Yo terminé la carrera de Derecho en Valladolid este año va a ser 50, o sea que soy bastante mayor. No sé si conseguiremos reunirnos la promoción, porque entre los que se han muerto, los que se han ido por ahí, tal, los que no, los antipáticos o los solitarios, no sé si conseguiremos reunirnos en el mes de junio, que es cuando acabamos la carrera. Y la verdad es que para mí la comunicación no era un proyecto vital. Yo no tenía ni idea de la comunicación cuando terminé Derecho, que aspiraba pues, a ser profesor universitario, y me presenté a unas oposiciones de lo que hoy se llama Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, la saqué, y allí en la Escuela de Alcalá de Henares, que era la escuela de formación que había entonces en España para los funcionarios públicos, pues me encontré con gente que me hablaba de publicidad, de opinión pública, persuasión, más media. Entonces ahí descubrí un mundo que me pareció fascinante. Entonces hice mi carrera, mis primeros pasos, 9 años en la administración pública no central, sino periférica. Yo siempre he sido un hombre de autonomías. A mí Madrid no me gusta, a mí me gusta las ciudades y me gusta los pueblos, y me gustaría vivir, aunque un día se lo comentaba yo a un nieto, le digo, yo, Mateo, me gustaría vivir en este pueblo. Y me dice mi nieto de 9 años, dice, no, pero a mí los pueblos no me gustan. Digo, ¿por qué? Dice, porque se entera todo el mundo de lo que haces. Entonces es una razón que a lo mejor yo tenía que haber considerado, pero a mí me hubiera gustado vivir más en Valladolid, ser profesor de la universidad, pero bueno, la vida le lleva a uno por otros derroteros, ¿no? Entonces yo me especialicé, me gustó el tema de la comunicación pública, la comunicación política, y un buen día, pues un personaje que para algunos de vosotros os sonará, aunque ya es de otra época, a José Ángel Sánchez Asiaín, que era presidente del Banco Bilbao, me dijo que por qué no me iba a trabajar al Banco Bilbao. Y al principio aquello me pareció un poco serio, ¿no? Porque aquí iba a ser una persona como yo, que ni era economista, ni era de Bilbao, y ni era personal del banco, ¿no? Ni era vasco, claro, tampoco. Entonces me apeteció aquel tema
Y la verdad es que acerté plenamente porque allí pude desarrollar todo lo que sé de comunicación corporativa, la comunicación desde la otra orilla, no de la prensa, sino de la comunicación de las empresas. Una comunicación que tiene, yo creo que, mala imagen. Hace poco tiempo, en un libro del que fue director del Mundo, se decía que había dos clases de informadores, ¿no? Los periodistas y los relaciones públicas, los comunicadores. Y decía que era muy importante la labor de los periodistas porque contaban la verdad. Y era la de los comunicadores empresariales no era importante porque lo que hacían era propaganda. Entonces yo creo que... Luego el libro se desdice a sí mismo porque los casos en los que los periodistas hacen propaganda pues son bastante amplios y yo diría que hasta escandalosos. Y no aportaban ningún caso de que la propaganda de las empresas. Bien. Entonces, ¿cuál es mi visión de la comunicación desde la otra orilla? Bueno, desde la otra orilla, yo la comunicación la he vivido, como os contaba antes, como una pasión y como una tarea vital en la que me he sentido plenamente realizado. Y he procurado, y empiezo quizá con un testimonio, he procurado primero con varios condicionamientos. El primer condicionamiento es el respeto al periodista que está en el otro lado de la orilla. Para mí ha sido siempre muy importante no ser amigo de los periodistas, porque eso, al final, pues en una cena, en una copa, se te puede escapar algo que no la tienes que dar. Tampoco puedes estropear una amistad porque sea fiel a tu empresa. Y este ha sido un constante en mi tarea de comunicación, ser respetuoso con los periodistas. Segundo tema, los medios de comunicación son muy importantes. Y no lo digo con la boca pequeña, lo digo, que si queréis, como jugador de póker. Siempre se necesita que enfrente haya un jugador para que el juego sea divertido, que entienda el juego, que no sea un principiante. Y en España, y aquí empiezo un poco el aire crítico que decía, en España, yo creo que en el resto del mundo, las empresas han sido demasiado poderosas con los medios de comunicación. Y esto se ha llegado en estos momentos a una situación de cierta debilidad de las empresas. Las empresas periodísticas están pasando un momento difícil, lo conocéis por la prensa, lo habréis sufrido en vuestras carnes, los ERES, la desaparición de muchos buenos profesionales. Y la prensa, ¿qué arroja ahora? ¿Cuál es su papel? Pues es un papel, como luego veremos a lo largo de la exposición, muy condicionado a la empresa. En un trabajo que presentó DIRCON y ADCEZ, que es la Asociación de Consultores de Comunicación, del estudio de los comportamientos de la prensa, se ve que de cada 10 noticias que se da en los medios de una empresa, 7 son procedentes de esa empresa. O son notas de prensa, o son declaraciones, o son filtraciones. Y 3 noticias son propias de la redacción. Esto no es un dato que sea solamente español. La diferencia es que esas tres noticias que son propias de la redacción del periódico, pues no tienen entidad. En América esas son las importantes, no las que dicen las empresas, sino lo que es capaz de elaborar los medios de comunicación. O sea, respeto a los periodistas, que además se refleja en una idea que yo he tenido siempre clara de cuál es la tarea de los directores de comunicación, la de ser puente. La de ser puente entre el periodista, entre la demanda informativa y la empresa. No es una tarea grata porque se queda siempre mal con todo el mundo. Es decir, porque el periodista dice que le das poca información, lo cual es lógico, porque no le das la información que le resuelve todo el tema, y el empresario dice que has dado demasiada información y que eres amigo de los periodistas y que estás con los periodistas y que eres un peligro para la empresa. Entonces, ser pontífice
que es el origen de la palabra puente, ¿no? Ser puente o pontífice con los periodistas yo creo que ha sido una de lo que he aprendido a lo largo de mi trayectoria profesional. Porque esto no es algo que se haya aprendido, que yo haya aprendido en los manuales. Eso es algo que me ha dictado la experiencia y los fracasos y los errores. Siempre se aprende mucho más con los errores que con los éxitos. Los éxitos se olvidan y los fracasos o los errores, la competencia y los amigos se encargan de recordártelo de vez en cuando. Con estas condiciones, hoy quisiera hablar un poquito de cómo veo la comunicación, cuáles son sus aspectos positivos, y quiero hablar sobre todo de cuál ha sido el desarrollo de la dirección de comunicación. La dirección de comunicación es el producto de un proceso, de un largo proceso que comienza con lo que se llamaban los jefes de prensa. Antes de los jefes de prensa, antes de que existieran, aunque yo creo que ha existido siempre, ¿no? De la profesión se podía encontrar bajo la definición de relaciones públicas. Pero era un nombre que, dada lo que asocia a la gente con el concepto de relaciones públicas, no era precisamente una descripción positiva ni valorativa. Relaciones públicas, pues, relaciones públicas de un cabaret, relaciones públicas de una productora de cine, y lo que sí intentó desde el principio es que nuestro proceso de crecimiento tuviera un nombre un poco más respetable, no tan machacado como podía ser el de relaciones públicas. Aunque en toda la literatura y en todas las empresas anglosajonas, relaciones públicas es significativo de comunicación, tal como lo que tenemos aquí. Empezamos siendo jefes de prensa. Os voy a contar mi primera experiencia de jefe de prensa de la comunicación corporativa. Como os decía antes, me fichó el Banco Bilbao y el primer acto de comunicación, que sigue siendo el más importante de toda la empresa, es la Junta General de Accionistas. Y entonces yo pregunté, bueno, ¿y qué se hace aquí? Bueno, pues es muy sencillo, me dijo uno que estaba en el departamento, que lleva más tiempo que yo. Aquí lo que hacemos es, confeccionamos una página de publicidad y se lo damos a los periodistas. Yo venía de la comunicación pública, que era un poco más respetuosa con los periodistas, quizá porque había poca información económica y la información política siempre existía. Y yo vi un espectáculo, que os lo cuento, es verdad, no es ciencia ficción lo que os voy a contar, es verdad. Entonces llegaban los periodistas, que no eran periodistas económicos todavía, eran periodistas financieros. Eran unos señores a los que se les pagaba el viaje, la Junta General se hacía en Bilbao, se les pagaba el viaje, se les llevaba un avión o un coche, como ellos quisieran, se ponían en la primera fila. Las Juntas Generales entonces era todo lo contrario de un acto de comunicación. Se lían los acuerdos importantes que se tomaban rapidísimamente, los accionistas lo único que iban es a coger el regalito que se les daban, y los periodistas financieros, cuyo nombre puedo recordar ahora, se sentaban en la primera fila y cuando el presidente se decía ¿se aprueba? Se aprueba. Y al final, ¿qué pasaba? Se les llamaba los sobrecogedores, porque se preparaba un sobre con la publicidad y se les pagaba la publicidad. Y había una pequeña, la verdad es que aquello me pareció poco presentable, pero lo cuento como una experiencia de dónde empezamos. Había periodistas que tenían 2 o 3 revistas, otros que eran pues, periodistas de los grandes medios de entonces y por lo tanto había que darle más dinero que a los otros, y se pusieron en fila y recibían su sobre. Bueno, aquello era, la verdad, que era un paraíso para los directores de comunicación, porque el único acto comunicativo que había era la Junta General, y en la Junta General se solucionaba pues, de esta forma, dando unas páginas de publicidad que procurábamos que sí, que fueran informativas. Pero entonces
¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que llega la democracia y surge un sector dentro de los medios de comunicación que son los periodistas de información económica, que es una asociación que todavía existe, que es muy prestigiosa, y estos empezaron primero a llevar información económica a los periódicos. La información de las empresas era información exclusivamente financiera. Eran las cotizaciones y eran 2 o 3 gacetillas de algún nombramiento o de alguna compra. Y que los directores de comunicación, con los periodistas de información económica, empezó a existir una demanda de comunicación. Y entonces, esa demanda de comunicación, la primera exigencia que nos dieron las empresas, el primer mandato, el primer guiño que nos hicieron es que teníamos que ser transparentes. Entonces, la transparencia, que es ahora como entonces es una demanda y como entonces es una realidad todavía incompleta, no realizada del todo, pues ha sido el planteamiento que provocó la primera característica de la comunicación, que es la de ser transparentes. ¿Se ha avanzado mucho o no se ha avanzado mucho en ese sentido? Pues yo creo que relativamente. ¿Por qué se ha avanzado poco? Luego iremos a por qué se ha avanzado poco y hablaremos de la posición de los empresarios en este aspecto. Pero quizá también se ha avanzado poco porque nos hemos dado cuenta los comunicadores que era insuficiente el tema de la comunicación, que era insuficiente el tema de proporcionar noticias, que la empresa son agentes sociales que necesitan tener un comportamiento social. Y tanteando el camino, a la comunicación y a los comunicadores se nos ha ido acumulando una tarea que era un poco reflejo de una necesidad y una demanda, que es el comunicar con otros públicos. La comunicación con los periodistas era insuficiente, porque una empresa comunica siempre. ¿Y dónde comunica? Pues empieza comunicando desde su marca, desde sus colores corporativos. Estoy anticipando un poco lo que luego hablaremos. Pero también una empresa es un ciudadano, tiene una responsabilidad que no solamente es cumplir con las leyes del mercado, y hay que ir un poco más allá al encuentro de las demandas de la sociedad. Eso se llama responsabilidad social, o eso se llama sostenibilidad. Y también una de las exigencias de una sociedad de opinión pública y crítica con las empresas es que las empresas necesitan tener credibilidad. ¿Y qué es eso de la credibilidad? Pues la credibilidad que las empresas es que tengan reputación. Una palabra que se ha puesto de moda, que es una traslación de un viejo concepto de la literatura española, que se ha puesto de moda fundamentalmente por la doctrina anglosajona, y que se enfoca a conseguir que las empresas tengan reputación, que es decir, tanto como que sean creíbles, en un momento en que las empresas precisamente están sufriendo una crisis de credibilidad. Y otro concepto que de alguna manera se nos ha agregado en este proceso es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo, que es quizá más una tarea de los juristas, de los consejos de administración, pero que supone un factor muy importante para la gestión de la comunicación, para la transparencia. Y ahora ya estamos quizá en un momento ya casi de lujo, que el momento de lujo anticipa el momento de la crisis. Entonces, es la batalla entre empresas que se dedican al análisis de la comunicación, y unas proponen que ya el director de comunicación ya debe ser el jefe de la reputación o debe ser el Chief Communication. Estos yo creo que son, digamos, temas secundarios. Decía Platón que si no nos ocupamos de las palabras seremos más felices. Bueno, yo creo que este es un debate entre si el director de comunicación debe ser Chief Reputation
o Chief Communication, yo creo que son unos términos que significan bastante, son descriptivos, pero que lo importante es la materia y el contenido. Y leyendo de temas de artículos sobre Chief Reputation o leyendo artículos sobre lo que debe ser Chief Communication, la verdad que son las mismas cosas, que la materia es la misma. La materia es, en definitiva, la defensa de la empresa, la defensa de sus intereses y, sobre todo, el que la empresa encuentre en la sociedad su cauce y que haya una integración entre lo que la sociedad quiere y lo que la empresa es. Y me diréis, eso no es tema de la comunicación, eso es tema de los directores, de los consejeros delegados. Yo os diría que, como experiencia propia, que la comunicación ha tirado de los empresarios, que la comunicación ha sido la que ha puesto en los despachos de los presidentes y de los consejeros delegados la preocupación de la calle, la que les ha dicho, cuando han sido valientes, porque otras veces los directores de comunicación han sido valientes, cuando han sido valientes le han dicho, esto no se puede hacer, no se puede hacer esta acción, o hay que cubrirla, o hay que taparla, o ¿por qué no hacemos cosas para acercarnos a la sociedad? Como veis, me estoy saltando el guión de la conferencia, pero creo que mientras no me digáis que os estáis aburriendo, voy a seguir por este tema. Yo os cuento mi experiencia, por ejemplo, en tres campos. El campo que antes decíamos de la transparencia. Y a mí me vais a permitir que presuma, que por eso soy de Valladolid, puedo presumir un poco, no solamente los de Bilbao pueden presumir. El Banco Bilbao hizo en el año 84-85 el primer balance social de la banca española. ¿Cuál es el primer balance social? ¿En qué consistía? Consistía en el análisis y en la valoración de lo que el banco aportaba a la sociedad. Es decir, las memorias de los bancos hasta entonces lo que hacían era una descripción del activo, del pasivo, del capital, de las reservas, los acuerdos tomados, pero no se valoraba cuál era el valor añadido y para eso había que descubrir cosas. Por ejemplo, había que contar cosas que no se contaban. Y buscando la redundancia, os cuento una cosa de las que no se contaba. Por ejemplo, el pasivo de los bancos. El pasivo, por ejemplo, del Banco Bilbao, que es el que nos ocupa en este ejemplo. El Banco Bilbao tenía más pasivo en esta región, por ejemplo, en Castilla y León, que activo. Es decir, que tenía más depósitos que créditos. Entonces, aquello se constató y cuando se termina el libro, entonces aparecen todos los preocupados, ¿no?, que siempre hay en las empresas. Cuidado con esto. ¿Qué va a pasar? Se van a enfadar en Castilla y León, se van a enfadar en Andalucía, nos van a quitar los depósitos. Claro, aquí se explicó, porque era la realidad. Y la realidad es que había regiones que demandaban préstamos y otras regiones que no demandaban el crédito, que son regiones pues, más pasivas, más ahorradoras, y que la función de la banca era llevar el ahorro de unas regiones que fundamentalmente ahorraban a otras regiones que eran emprendedoras y lo que hacían era demandar crédito. Bien. El primer tema de transparencia informativa. Aquello duró 2 o 3 años. Luego sí, se incorporó a la memoria como un apéndice más del balance social del banco. El tema de responsabilidad social, vuelvo a otro ejemplo. Bueno, hay varios casos en el que el Banco Bilbao asumió el tema de responsabilidad social. Se produjo con el gobierno socialista de Felipe González la jubilación anticipada de todos los catedráticos. Los que tenían más de 65 años se les jubiló y entonces la universidad perdió a gran parte de las viejas referencias universitarias, como podría ser Laín Entralgo, como podría ser Roz Carballo. Son personas que se quedaron sin cátedra. Y lo que es más importante, se quedaron casi sin sueldo, porque la jubilación rebajaba mucho los emolumentos que se cobraban. Entonces, aquello, pues si queréis, es una preocupación, es un tema minoritario, no es un tema que preocupara
a la gente. Allí se diseñó una operación de salvamento de esos catedráticos. Se llamó la Constitución del Colegio Libre de Méritos, que lo constituyó el Banco de Bilbao y otras 10 empresas, que pusieron, me parece que 10 millones cada una de ellas, y a esos catedráticos se les pagó el complemento que habían perdido con la jubilación anticipada. Se les pidió que hicieran ciclos, que publicaran libros, se les exigió una mínima actividad y aquello fue una operación dedicada a salvar una parte del tejido universitario que había entrado en crisis por aquella medida. Hicimos otras cosas, por ejemplo, la formación. La formación que en aquellos momentos en que se hizo aquella iniciativa, pues era muy difícil salir a extranjeros, había muy pocas iniciativas. Una de ellas eran las becas Fulbright. Nosotros nos asociamos al programa Fulbright y todos los años mandamos durante bastantes cursos licenciados españoles a estudiar en Estados Unidos con las becas Fulbright, que ellos daban el nombre y nosotros poníamos el dinero. Y para no contaros cosas que digáis son muy de minoría, pues os cuento dos iniciativas. Una que tuvo alguna razón de ser esta tierra y otra que fue más global. Por ejemplo, el tema de la asistencia a los accidentes de tráfico. Nosotros compramos, como veis, estoy totalmente identificado con el banco, sigo hablando con el NOS majestático, ¿no? 1000 ambulancias, que yo creo que ha sido la operación de mayor solidaridad en aquella época se desarrolló. En unas ambulancias que estaban destinadas fundamentalmente a la atención de las urgencias de la Cruz Roja, y también tuvo, lo mismo que tuvo el tema del balance, tuvo sus inconvenientes, porque claro, cuando había un accidente de tráfico, en la televisión lo que aparecía el BBV, ¿no? Bueno, entonces, aquella fue una operación que fue... Y otra operación que hicimos, y ahí yo creo que me traicionó pues, mis viejos ancestros castellanos, es una operación que se llamaba Salvemos las Catedrales. ¿En qué consistía aquella operación? Consistía en que nosotros poníamos una cantidad y la misma que podía poner el cliente para salvar las catedrales. Hicimos un convenio con la Congregación de Obispos. Nosotros dimos una dotación importante y abrimos en nuestras oficinas una campaña publicitaria que era preciosa, que se titulaba Salvemos nuestras catedrales, es el futuro de nuestra historia. Y además no fue una cosa que se dio sin más, sino que se dio en función de lo que los clientes respondían. Bien. Hemos hablado de transparencia, hemos hablado de responsabilidad social, y podemos hablar también de reputación. Pero volvemos un poco al hilo de la conferencia. Dicho todo esto, el punto de arranque y el punto vital de la comunicación de las empresas es la información. Digamos que es el ADN de la comunicación. Y aquí podemos hablar de esta materia prima que es la comunicación, donde tenemos una pluralidad de informaciones. Bueno, los hechos que son noticias, que los de son los de, los controles son los controles que salen en los medios, las informaciones que le interesan a la empresa pero a nadie más, las falsas informaciones, los rumores, las intoxicaciones, la publicidad encubierta, las exclusivas. Bueno. Entonces, este material, que es fundamental para conectar con los medios y con el público, se puede gestionar positiva o negativamente. ¿Qué entiendo yo que hay una gestión de comunicación positiva? Bueno, si se favorece la comunicación, no se obstaculiza. Si se favorece la transparencia,
y el diálogo. Si se mantiene una vigilancia eficaz sobre la imagen, si se consigue llegar a la opinión pública y si se consigue influir. Y esta gestión hecha por los directivos de comunicación, por los directores, por la gente que hace comunicación, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones que una persona como yo, a la vuelta ya de la vida profesional, puedo realizar a las nuevas generaciones, desde mi experiencia? Bueno, en primer lugar, sentido común. Sentido común que es fundamental en cualquier actividad humana, en cualquier profesión. La comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas de sentido común. Entonces, si una persona, si un directivo de comunicación se enfrenta con 3 informaciones al mismo tiempo, los buenos resultados, un ERE y nombramientos en el Consejo de Administración, no hace falta ir a Harvard para saber que eso va contra el sentido común. Si un director de comunicación se enfrenta con que su empresa está negociando con los sindicatos y están diciendo que va muy mal, pero al mismo tiempo se está diciendo en los periódicos que va muy bien porque hay que atender a los accionistas, eso es falta de sentido común. No es ninguna teoría económica, no es ninguna teoría comunicativa. Hablaba antes de asumir el papel de puente. Un papel ingrato, un papel que exige, como digo más abajo, tener un buen hígado, porque los palos vienen de las 2 orillas. Saber escuchar. El problema del comunicador, sobre todo cuando son comunicadores muy importantes, es que no saben escuchar. Lo único que quieren es decir cosas, porque se creen los más listos, porque se creen que tienen todas las cartas en su mano. Y es muy importante escuchar. Escuchar a la opinión pública y escuchar a los medios. He hablado antes de respeto a los profesionales. No mentir. Mentir a veces a corto plazo es rentable. Y además luego se celebra con un gin tonic. Pero la verdad es que al final eso pasa recibo. Uno pierde credibilidad, los periodistas buscan otro camino. Y no digamos si cuando esa mentira no es solamente del director de comunicación, sino cuando esa mentira es global. En este momento de verdad, que es el hacer las cosas desde una experiencia, ¿y quién no ha mentido? Bueno, yo reconozco que he mentido. Me arrepiento de haberlo hecho. El comunicador tiene que asumir un papel de independiente. Yo sé que esto es muy difícil porque se juega el sueldo, que normalmente es un buen sueldo, pero hay que ser valiente. Y los directivos, salvo que sean de una vanidad infinita, al final dan las gracias porque ha sido uno valiente y ha evitado la columpiada en la que se iban a meter. Bueno, hay que trabajar mucho. Yo diría que en la comunicación siempre tiene que estar abierto 24 horas. Y eso yo lo practicaba cuando todavía la comunicación se cerraba a ciertas horas. Es que ahora la comunicación no se cierra. Ahora el trabajar 24 horas o el tener los mecanismos suficientes para estar las 24 horas alerta son necesarios, imprescindibles, porque ahora cualquier pequeña o mediana empresa, no estoy hablando ya de las grandes empresas, pero estoy hablando, por ejemplo, de las empresas exportadoras. Las noticias pueden venir de China, pueden venir de Japón, pueden venir de Alemania, y uno tiene que estar atento a este tema, ¿no? Asumir los fracasos, que es algo que deben compatibilizarse con otras experiencias profesionales, no es más enmascararlos. No competir deslealmente, competir lealmente y una capacidad de respuesta adecuada. Que ahora, en estas circunstancias, la respuesta no solamente tiene que ser adecuada, sino que tiene que ser veloz. Me preguntaréis, ¿y por qué llamáis eso de competir lealmente? Bueno, porque yo creo que la competencia es siempre necesaria, sobre todo cuando estamos en un esquema de mercado. Pero la lealtad con el competidor siempre produce un cierto respeto.
evita que el competidor, algunas veces, se comporte deslealmente. Entonces se establece entre las comunicaciones de las empresas una comunicación que defiende sus intereses, pero no es una comunicación dañina, que existe esa comunicación dañina, evidentemente. Casos de comunicación desleal, yo voy a contar una experiencia sin decir títulos, sin decir titulares. Yo me acuerdo que había una operación en la que el Banco Bilbao había dicho que no entraba y otro banco estaba hablando con los periodistas y diciendo que, sí, que íbamos a entrar, pero que éramos muy astutos y que íbamos a esperar otras circunstancias, otro momento más oportuno, pero que íbamos a entrar. Entonces yo hablo con el director de comunicación, nos fuimos a comer y le dije, mira, nosotros no vamos a entrar. O sea, no sigas insistiendo, porque es una mentira, porque te estás columpiando. Él me dijo, muy bien, nada, si tú me lo dices y yo creo en ti, pues yo no termino la campaña. Ya, pues muy bien. Llego a mi despacho y me llama un periodista y dice, me acaba de llamar la persona con la que yo he hablado, y me dice, ¿me asegura que vais a entrar? Bueno, yo creo que ha habido competencia desleal en muchos casos, y yo creo que es una torpeza. Y la persona, aquella vez que no fue leal, luego fue aprendiendo por el camino y terminó siendo un leal competidor. ¿Cómo se gestiona negativamente la información? Bueno, lo que se llamaba Alvin Toffler, que era un politicólogo francés, ya bastante antiguo, pero que resume mucho estos datos, y yo respeto los derechos de autor, ¿no? Es decir, las tácticas, por ejemplo, del secreto, que eso es conocido, no hace falta ninguna explicación. Hay empresas que viven el más absurdo de los secretos y se consideran felices en ese tema. La táctica de la filtración dirigida, es decir, a un periódico se le da esta, con lo cual se controla la información. La táctica de la fuente enmascarada, no se da ninguna información, pero la asume un periodista que es realmente una especie de alter ego de la empresa que lo dice. La fuente de la generalidad, es decir, cuando hay una noticia, decir tantas cosas que al final no se dice lo que realmente necesita el periodista y lo que necesita la opinión pública. La fuente del momento oportuno, ¿cuándo? Pues es un buen momento, por ejemplo, antes era un buen momento el publicar, mandar las noticias pues el sábado, porque los periódicos estaban hechos el domingo y la noticia pues no entraba. Se quemaba, porque cuando llamaban al día siguiente siempre lo publicaba alguien y decía, está quemado, te has quemado la noticia, ¿no? La fuente del goteo, que esto no solamente lo hacen las empresas, lo hacen mucho los periódicos, es decir, ir poco a poco contando una noticia, ¿no? Lo hacen más los periódicos. La fuente del retorno, bueno, pues hacer unas declaraciones en China o al Financial Times, con lo cual eso viene y luego, si esa noticia ha aparecido en un periódico, sobre todo si es un periódico en inglés, tiene una credibilidad tremenda, ¿no? La gran mentira de Goebbels, famoso, es decir, a base de insistir, la gran mentira se crea la verdad. Y luego la táctica de controlar los medios a través de la publicidad, que es una táctica que se ha empleado siempre y que quizá en estos momentos se está empleando más dada la debilidad de los periódicos. Hace unos días, a lo mejor lo recuerda, tuvimos una mesa redonda en DIRCON en la que se hablaba del futuro de la profesión. Se habló de casi todo menos del futuro. Entonces, se planteó la preocupación por parte de los medios de comunicación, bueno, de que había que tener ayuda, de que las empresas tenían que colaborar con ellos. Se entonó por parte de algunos comunicadores importantes un mea culpa de que había que hacer las cosas y yo dije, bueno, no seamos cínicos. Si nosotros nos hemos cargado a los medios, nosotros con nuestra publicidad siempre lo que en estos momentos estamos haciendo, preferimos al consejero delegado que al redactor de turno. Y si el redactor de turno
no es amable, se vuelve al consejero delegado y se le dice, oye, ten cuidado. Y claro, como la publicidad ha disminuido un 50%, nosotros tenemos un arma letal en estos momentos. Bueno, yo creo que es un arma que es muy perjudicial para las empresas y es muy perjudicial para la prensa. Y es muy perjudicial, en definitiva, para la comunicación en este país. Por eso yo lo traigo aquí como una fórmula de gestión negativa que se ha practicado siempre. No seamos hipócritas. Nada está inventado en nada, pero en comunicación, por supuesto, no está inventado nada. Entonces, esta es una práctica que se ha hecho siempre, que en estos momentos se utiliza y que es una mala práctica para la comunicación. Bueno, en la comunicación corporativa dependemos fundamentalmente de los empresarios, ¿no? Entonces, los empresarios asumen formalmente que la transparencia que es importantísima, ¿no? Pero en general no son partidarios de la información los empresarios. Los empresarios te dicen con toda la frescura, mejor no te enteres de esta cosa porque así de esa manera defiendes mejor las tesis de la empresa. Pero es verdad, vamos a hacer una ampliación, vamos a hacer un ERI, mejor es que no te enteres de esas cosas. Los empresarios no les cuesta muchísimo abrir las puertas, no solamente a los periodistas, a sus propios accionistas, ¿no? Solo les gustan las noticias favorables y no admiten críticas. Y ven conspiración en cualquier... Esto lo ha filtrado fulanito, esto es un ataque indirecto. Tampoco valoran una de las actividades fundamentales de la comunicación corporativa, que son los silencios, cuando las críticas se consiguen desviar, ¿no? Y reiterando lo que decía antes, y no hacer partícipes a los comunicadores de cuáles son las reales estrategias, porque entonces se influye más por parte de los comunicadores y los comunicadores no son peligrosos, porque de vez en cuando el comunicador, cuando alguien en la dirección les explica cuál es una estrategia y aplican el sentido común, dicen, esto es una burrada, no se puede hacer. Y eso perjudica mucho a los directores financieros, a los directores jurídicos, a los directores de personal, porque, como veremos, en la construcción de la marca y también en la construcción de la información, lo que ocurre es que se fragmenta en las empresas, sobre todo en las empresas grandes, los poderes. Y lo que quiere el director financiero va contra lo que quiere el director de personal, y lo que quiere el director de comunicación va contra lo que quiere el consejero delegado. Por eso la tarea no resulta nada fácil. Porque la tentación de las empresas es el control de la información, ¿no? Y el objetivo, afortunadamente, no está alcanzado. Porque por muy plana que sea la información que producen los periódicos, siempre hay un periódico, siempre hay un medio que no se controla. Y sobre todo lo que no se controla ya es la red. Y hemos tenido recientemente el caso de Wikileaks, en el que el gran aparato controlador que puede ser la Secretaría de Estado americana no ha conseguido controlar la sangría que supuso la salida de noticias comprometedoras para las gestiones de las embajadas de Estados Unidos. Y ahí está el gran problema que no entienden los empresarios. Ellos pueden, si me permitís un ejemplo, ellos pueden, y me perdonen lo de expansión, ellos pueden controlar la expansión, pero no controlan la red. Ellos pueden controlar la prensa escrita, pero no controlan ya, por ejemplo, los confidenciales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que realizar? Pues entonces lo que hay que hacer es una gestión de la comunicación positiva y un reforzamiento de la reputación de las empresas. Me salto esto porque ya le he comentado cuál es la situación de los periódicos y termino este capítulo con unas recomendaciones de Jeff Jarvis, que es un experto americano y que tiene un libro que os recomiendo que si no lo habéis leído que lo leeráis, porque es una ventana abierta al futuro. Se llama el libro Google, ¿cómo lo haría? Entonces las recomendaciones de la nueva época de Internet, es una época que ya estamos en ella, querámoslo o no, es 4 cosas. Hay que ser honesto, hay que ser transparente, hay que ser colaborativo y no hay que hacer el mal por el simple hecho de querer hacer el mal, porque el fin nunca justifica los medios.
Los escándalos que se han producido en las empresas justifican el que se consideren ética y negocio como temas incompatibles. Bueno, parece que por lo menos hay que llamar la atención a que estos términos pueden ser incompatibles. Deben ser incompatibles, pueden ser compatibles. Yo creo que los medios, que la opinión pública está perdiendo la confianza en las empresas. Recientes encuestas están demostrando cómo las grandes empresas, por ejemplo, en el ranking que publica Metroscopia, que hace Metroscopia, pues figuran en un puesto nada relevante. Otras encuestas dicen que el 41% de los españoles desconfían de las grandes empresas. Bueno, porque hay muchos factores para esta desconfianza. Son los malos resultados, son los despidos, pero sobre todo yo creo que no ha habido unos planteamientos, una comunicación ética, ¿no? Y la falta de transparencia yo creo que es una de las causas de esta falta de ética. Entonces, yo plantearía, como uno de los temas de futuro, que hacer la revolución ética de la comunicación, como una fórmula para evitar engañar a la opinión pública, a los accionistas, a los empleados, como una fórmula también para que todos esos públicos, todos esos stakeholders, como se dice ahora, se alineen con las empresas y que las empresas dejan de ser elementos y torres solitarias en las que están absolutamente aislados de lo que el público quiere, y su conexión es cada vez más difícil y su rechazo puede ser cada vez más preocupante. Bueno, Luisa, ¿cómo vamos de hora? Bien, tienes todavía media hora larga. Y si ya me lo he comido todo. Bien, entonces, en este proceso, el activo intangible que sucedió y que complementó la gestión de la comunicación es la marca. Bueno, ¿por qué la comunicación asume el tema de la marca, que era un tema de otra sección del mundo publicitario y que entra, no definitivamente ni en términos absolutos, en la gestión de los comunicadores? Primero porque hay que diferenciarse cada vez más. Entonces los productos no contribuyen a esa diferenciación. Se diferencian las corporaciones y se diferencian menos los productos. Por ejemplo, la presencia en el mundo del consumo de las marcas blancas banaliza la diferenciación de los productos. Y luego, según un estudio de Havas Media, solo 1/3 de las marcas son relevantes para el consumidor. Entonces, la diferenciación parece ser que hay que buscarla a través de la reputación y de la imagen de la compañía y no de los productos de las compañías. Entonces, en ese tema entra la marca en la competencia de los comunicadores. Bueno, todos sabéis cuál es la diferencia entre marca-producto y marca corporativa. El alcance de la marca-producto es los objetos que una empresa vende, y el alcance de la marca corporativa es toda la empresa. El público de la marca producto son los clientes, en cambio de la marca corporativa son los múltiples grupos de interés. La responsabilidad del producto es del jefe de marca, la responsabilidad de la imagen de la corporación es el consejero delegado, y el horizonte de planificación del producto es la vida del producto, y en cambio es toda la vida de la compañía en la marca. Ha habido como tres momentos en la absorción de la marca por parte de los comunicadores. Primero hubo una etapa que llamemos de comercialización. La marca era una especie de producto comercial. En la segunda etapa, que es cuando se empieza a introducir el rol del comunicador en la creación y en la protección de la marca,
en la marca compiten diversos grupos de interés, fundamentalmente internos, y aquí empieza a asomar, como decía antes, el papel transversal de la función del comunicador. Es decir, intentar recoger todo eso, lo que dicen todos esos grupos de interés e intentar hacer una marca que responda a todos esos planteamientos. Y ya la tercera fase, que es la que estamos viviendo ahora, que es un proceso de marca interfuncional e integradora. La marca es bidireccional y no solamente es la imposición de la alta dirección, es la consecuencia del pacto entre la opinión pública, lo que quiere la opinión pública, y la visión de la empresa. Y es una tarea en la que tienen que colaborar todos los aspectos de la comunicación interna, de personal y financiera. No es un producto elaborado por una agencia exterior que al final hace unos planteamientos estéticos muy atrayentes, pero que al final en esos planteamientos falta un testimonio de cuál es la cultura de la empresa, de cuáles son sus valores, de cuál es su historia y de cuál son la visión que la empresa quiere realizar. Y en eso tiene que colaborar todos los departamentos. Y alguien que tiene que coordinar todo ese proceso tiene que ser un órgano interno y debe ser, y de hecho es, el Departamento de Comunicación. Por ejemplo, se hizo una encuesta en DIRCON y paso sobre esta encuesta, pero en la que se dice fundamentalmente dos cosas. Primero, que se considera que la marca es una tarea de los DIRCON, pero también se dice al final que todavía este tema de la marca no es una competencia de los DIRCON plenamente. O sea, que esto está todavía repartido con otros, con marketing o con marcas. Se está produciendo una integración, aparte de lo que digan los DIRCON, que estamos interesados en que la marca forme parte de nuestro patrimonio. Por ejemplo, en el banco, en el BBVA, perdonad que siempre cite la misma casa, ¿no? Me paga la pensión y por lo tanto tengo que cuidarla. El director de comunicación es director de comunicación y marca. Es decir, que se asume que ya la marca no es un producto de marketing solamente, sino un producto de la dirección de comunicación. Ya por lo menos se reconoce en su título, ¿no? Es interesante lo que dicen los directores de comunicación sobre cómo se configura la marca, ¿no? En 7 claves. Una es la visión y gestión integral a largo plazo, la consistencia, no dejar de invertir nunca en marca, siempre hay que comunicar, transmitir confianza hacia nuestras marcas, la innovación, la medición, y toda compañía debe tener un director de comunicación y marca. Bueno, como veis aquí, realmente los directores de comunicación están barriendo para su casa, cosa que también es lógica. Bien. Y entonces ya entramos en lo que ya podríamos llamar la tercera fase de tareas que asumen las empresas, muchas veces de ellas, como antes he contado con anécdotas sobre el Banco Bilbao, por impulso de los directores de comunicación. Eso, los nuevos conceptos de responsabilidad social, de sostenibilidad, y uno que ya apunto como síntesis de ambos conceptos, que es el de ciudadanía corporativa. Los directores de comunicación se han lanzado al tema de estos conceptos en su captura y de una forma apasionada. Entonces yo creo que han llegado a convertir muchas veces a las empresas en espíritus puros. Empresas que solamente hablan de su gran responsabilidad social, de su sostenibilidad. Pero claro, el problema es que las empresas no solamente son empresas responsables, sostenibles, tienen que ser empresas que hacen negocio, que tienen sus ventas, que tienen sus problemas de personal. Y entonces esto ha ido en detrimento de un equilibrio que debe haber entre los compromisos que la empresa tiene que tener y tiene que adquirir con el entorno y la información que tiene que dar sobre su realidad. Y el primer tema que es el gobierno corporativo. El gobierno corporativo
tuvo su origen en los grandes escándalos que se produjeron en Estados Unidos con el famoso caso Enron y todos los casos que siguieron al caso Enron, ¿no? que fue su precedente. Entonces se promulgó por parte del presidente Bush una ley sobre transparencia informativa y todos los países han seguido más o menos. En España era el código Conte y las comisiones nacionales del mercado de valores han procurado siempre impulsar lo que es la transparencia informativa. Bueno, ¿cuál ha sido el tema de la eficacia del gobierno corporativo y de todos los esfuerzos que se han hecho por parte de juristas y de comunicadores para implantar el gobierno corporativo en las empresas? Bueno, los escándalos han seguido. Estamos asistiendo continuamente aunque cada vez menos porque la crisis evita muchas cosas, pues a escándalos corporativos y se demuestra que, bueno, que el gobierno corporativo ha sido algo que voluntariamente se ha aceptado, que viste bien, que aunque a veces tiene cosas realmente difíciles de entender. Por ejemplo, se dice que una empresa tiene un buen gobierno corporativo cuando el número de sus consejeros independientes es importante. Pero claro, Enron tenía muchísimos consejeros independientes y la figura del consejero independiente pues es una figura que es muy crítica, porque ¿cómo se ficha al consejero independiente? ¿Cuáles son sus credenciales para ser consejero independiente? Bueno, pues a veces el consejero independiente se le ficha como se ficha a un director general, a través de un cazatalentos, y se busca cuál es un experto que puede ser positivo a la hora de formar criterio en las redes de decisiones de la empresa. Pero otras veces lo que ocurre es que el consejero independiente tiene que ser pues, un amigo del presidente o un conocido del presidente, con lo cual no se está sirviendo a los accionistas, se está sirviendo al presidente. Entonces, sí, a mí me gustaría hacer algún estudio de cómo votan los consejeros independientes en las empresas. Supongo que votarán algunas veces en contra de lo que diga el presidente, pero la mayoría de las veces siempre el presidente tiene ahí un apoyo. Con lo cual, esto que está muy bien teóricamente, luego en la realidad tiene un correlato que no es tan positivo como parece a primera vista. Quizá en España todavía carecemos de un concepto de sociedad dinámica y responsable como puede existir en el mundo anglosajón. Pero bueno, volviendo al tema, si Enron tenía muchos consejeros independientes y pasó lo que pasó, que fue un fraude de transparencia absoluto como no se había conocido, bueno, pues entonces yo creo que este tema no está en marcha, existen encuestas, existen baremos, pero no se ha cortado la sangría de la corrupción empresarial. El gobierno corporativo, como dice este profesor Thomas Clark de Sydney, debe encargarse de realizar un control continuo y responsable, no solo de la situación financiera, sino del impacto social y ambiental de la empresa. Y no digamos nada de cuando los consejeros independientes vienen de la política. Y entonces nos encontramos como en declaraciones con los consejeros de Bankia que dicen que no sabían de qué hablaban. Entonces, los consejeros independientes que están en los bancos sí saben de números, sí saben de contabilidad. Pero el espectáculo que hemos visto con los consejeros de Bankia diciendo que estaban allí y que entendían de todo, pero que aquello iba ya todo consensuado y que ellos, si lo decía la auditoría, ¿para qué iban a opinar? Entonces, este es un concepto que hay que seguir investigando, es decir, ¿por qué es necesario el gobierno corporativo? El tema de la responsabilidad social, bueno, pues digamos, es un tema con el de la reputación que está de moda. Es un tema emergente. En una encuesta de DIRCON, 9 de cada 10 directivos consideran que la responsabilidad social
aumentado de peso dentro de sus competencias en los últimos años, y hay estudios empíricos, entre ellos el del famoso Charles von Brunn, que es un gurú de la reputación, en el que llega a mostrar cómo una mejora en la percepción de responsabilidad social de la compañía termina influyendo en el valor del precio de las acciones, o sea, y lo llega a cuantificar en unas cifras concretas. Yo entiendo que la responsabilidad social en estos momentos tiene una base que es la responsabilidad moral, que en los momentos de crisis se está agudizando. Se exige cada vez más a las empresas una responsabilidad más contundente, más afinada. Y además la responsabilidad moral que la sociedad exige a las empresas va muy por delante de la responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica, como vemos cotidianamente, tarda en dilucidarse bastantes años. En cambio, lo que llaman pena de banquillo o la responsabilidad mediática o el pasillo a la Audiencia Nacional, esa responsabilidad que exige la conciencia moral de la sociedad es mucho más eficaz, o quizá mucho más corta, ¿no? Y cada vez, y estamos viendo en los movimientos sociales, la exigencia de responsabilidad es más continuada y más consistente. Bien, digo que la responsabilidad social es un concepto emergente, admitido en todos los foros en que se mueven los directores de comunicación. Pero no es algo que está admitido. Ahí viene una de las pocas críticas que estoy realizando yo, faltando un poco al criterio del título de la conferencia. Bien. Por ejemplo, aquí he traído algunas consideraciones de profesores americanos. Hay un libro muy interesante que se llama Valores y Responsabilidad, que editó el Banco Bilbao el año pasado, del cual están tomados, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Como soy de Bilbao, pues algunas veces me traiciona a mí mismo. Entonces, aquí he recogido una serie de opiniones, ¿no? Por ejemplo, de este hombre de la Brooklyn Institute, ¿no? ¿Qué es la realidad de la responsabilidad social? Que las cantidades que se han gastado en pérdidas de vidas a los fraudes financieros, los considerables aumentos para algunos injustificados de la remuneración de los ejecutivos y las enormes pérdidas a consecuencia de la crisis financiera han superado con creces cualquier recurso que las empresas hayan podido dedicar a la responsabilidad social. Esta es Deborah Dunn, que es presidenta de la Coalición de Responsabilidad Social Corporativa del Reino Unido. Dice que lo que cuenta son los mercados de valores, que a los mercados de valores solamente les interesa el corto plazo, y que hay una distancia grande entre la conciencia ecológica y el comportamiento con los consumidores. Todos los consumidores, lo veremos dentro de poco en algunas encuestas que citaré, los consumidores todos dicen que prefieren comprar en empresas responsables, pero luego el porcentaje de consumidores que siguen el tema del comportamiento responsable de las empresas es muy pequeño a la hora de hacer una compra. Lo tenemos en el tema, por ejemplo, de las zapatillas deportivas, que se hizo una información sobre la utilización de niños en el trabajo para la fabricación. Bueno, se pidió unas disculpas, aquello pasó. Entonces, no ha habido ninguna reacción, nada más que una reacción episódica en aquellos momentos. Bueno. Y la verdad es que en encuestas como un estudio del profesor Villafañez y asociados demuestran que el cuarto valor por el cual una persona decide comprar un producto es porque es una empresa responsable. Hay otros valores que tienen mucha más fuerza, como son el precio, y en estos momentos, en crisis, esos valores son mucho más contundentes, ¿no? Por ejemplo, la encuesta de Abas Media dice que los consumidores consideran que las compañías deben tener una implicación activa en solventar los problemas sociales y ambientales, pero solo el 21% creen que las marcas, las empresas están teniendo un rol activo en estas situaciones. Y el 41% de los consumidores están dispuestos a premiar marcas que actúan de forma responsable, aunque su principal dificultad dice que no tienen información por si son empresas responsables o no, lo cual es una contradicción, porque las empresas se gastan muchísimo dinero en demostrar que están ejerciendo políticas responsables.
Esto pasa un poco como cuando se pregunta, todo el mundo en la tertulia dice que ve la 2 de televisión y luego sale que la de la televisión no la ve nadie. Pues un poco parecido es este resultado. Ahora, para mí, el gran problema de la responsabilidad social es que sigue siendo, se diga lo que se diga, sigue siendo un tema adjetivo, que no ha entrado en el meollo de las decisiones empresariales. Que cuando las empresas toman decisiones no están pensando como un valor a respetar y a cumplir en la responsabilidad social. Están pensando en otras cosas, gastándose, y bienvenido sea, importantes cantidades en políticas de inversión, pero de responsabilidad, pero sin incorporar la responsabilidad al núcleo duro de tomar esas decisiones. Todavía las empresas siguen pensando que su objetivo es crear valor para el accionista. Que es, como decía George Wells, una de las mayores tonterías que se ha podido decir en las empresas. George Wells, que fue presidente de General Electric. Porque la creación del valor para los accionistas es importante, pero ha dado origen a los grandes escándalos financieros, porque los directivos son accionistas y lo que procuran es que la acción, y esto está en toda, no me estoy inventando nada, está en todos los análisis que se han hecho de las crisis, está en que la política de stock conscious de las empresas americanas ha sido una de las causas de la creación de un valor artificial. Una de la responsabilidad no está ahí todavía situada, y es una de las batallas que tenían que dar los directores de comunicación para configurar una profesión madura. Es decir, la comunicación, la marca como promesa que es la sociedad y la responsabilidad. Y el concepto de sostenibilidad es un concepto emergente. Ahora, las empresas todas quieren ser sostenibles. Y las encuestas son abundantísimas. Aquí hay encuestas para todos. ¿Sí? Que el 71% de los encuestados por Abar que dice que... no, por KPMG, el 70% que cuenta con una estrategia empresarial de sostenibilidad. Pero en cambio en Abbas son un poco más críticos. Dice que solo el 29% piensa que las empresas están trabajando seriamente para resolver el problema de la sostenibilidad. El 68% piensa que las compañías actúan en orden a mejorar la imagen. Y el 86% considera los aspectos sostenibles, pero más de la mitad no lo hace ni sistemática ni frecuentemente. Entonces, tenemos aquí varios conceptos, es decir, responsabilidad, sostenibilidad. Yo creo que en algún momento los presidentes de algunas compañías se pueden preguntar, tomándose un café, ¿tu empresa qué es, responsable o sostenible? Son conceptos muy parecidos. Son consecuencia de consultores de comunicación, más que de la realidad operativa. Yo creo que todo ello, responsabilidad, buen gobierno, sostenibilidad de las empresas, hay que reconducirlas a algo más, con más sustancia, que es la ciudadanía corporativa. O sea, las empresas deben tener un concepto de ser ciudadanos corporativos. ¿Qué significa eso? Pues tiene que ser lo mismo que un buen ciudadano. ¿Qué es un buen ciudadano? Pues el que paga impuestos, el que hace obras de caridad, el que procura ayudar al vecino. Esto lo hacen las empresas. Si lo hacen, eso es responsabilidad social, eso es sostenibilidad. Entonces, yo creo que había que reconducir todo este tema de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad, a un concepto, que es la ciudadanía corporativa de las empresas. Que sean ciudadanos como el resto y que no sean poderes fácticos. Estoy pidiendo la luna, evidentemente. No van a dejar ser poderes fácticos para ser simplemente ciudadanos. No van a pasar de las torres a la calle. Pero yo creo que como intento de una profesión como es la comunicación, de acercar la empresa a la sociedad, sería muy importante que las empresas se sintieran, ante todo, ciudadano, que es una palabra llena de sentido y de responsabilidad, mucho más que otras palabras que se manejan en el argot de la comunicación. Bueno, y estamos en otro concepto importante, la reputación. Yo, como estoy en mi tierra, me vais a permitir que este concepto de reputación, que es ahora presuma,
de que yo fui el introductor en España de este concepto. Allá por el año 87 escribí un artículo sobre el tema de la reputación que apareció en una revista de ingenieros de telecomunicación. Y allí está, me lo ha recordado este artículo. Yo confieso que le había perdido la pista y yo no pensaba que ese había sido el primer artículo. Pero Ángel Ayoza, que es director general del Corporate Excellence, me dijo, no, si tú eres el auténtico pionero de esto, mira el artículo que has escrito, lo que escribiste en el año 87. Bien. Bueno, la reputación es un concepto emergente. Habéis visto antes que al final de esa carrera de jefes de prensa, directores de comunicación, ahora se habla de Chief Reputation como la nueva tarea de la comunicación, ¿no? ¿Y qué significa la reputación? Bueno, frivolizando un poco lo que es la reputación, pues la reputación en estos momentos es pues una gran preocupación para los directivos cuando aparecen en Davos, que es el gran centro de reflexión del capitalismo, que me parece que es en febrero cuando se reúnen, o sea que este año todavía no se conocen los documentos, pero siempre dicen que la reputación es una de las cosas más importantes y que más les preocupa a las empresas, ¿no? Desde luego, y esto es lo importante de la reputación, que es una forma transversal de gestionar la imagen, es un método para detectar los riesgos, obliga a una reflexión. Por ejemplo, el plan de reputación de Telefónica, que ya tiene 10 años de existencia y se está modificando, lo fundamental es el conocimiento de los riesgos y el tratamiento de ese horizonte negativo de los riesgos. Y es un tema transversal porque los riesgos no son solamente de comunicación, son de todo tipo. Es un escudo ante la crisis. Yo digo que la reputación es lo que queda cuando se ha perdido la imagen. Es una aportación de valor medible a las compañías. Von Brunn realiza una comparación entre las empresas, su cotización y su puesto en el ranking de reputación que publica una revista americana, Fortune, que está realizada por Von Brunn, y se ve que cuando la reputación ha bajado, la cotización es que ha bajado también. Es un imán. Las empresas que tienen reputación pues atraen inversores, fundamentalmente inversores, empleados, líderes, y es un temor de los directivos cuando se anuncian la publicación de las encuestas en las que han podido y han bajado en reputación. Entonces, en la nueva teoría de los stakeholders, la reputación se configura como el elemento de comunicación que estructura todo el aparato y toda la estrategia. Voy a saltarme esto porque, aunque sea llegar al final, luego podemos volver si os queréis. ¿Qué es lo que necesita la comunicación en estos momentos? Necesita un relato, necesita una guía. Entonces, esa guía, hay tres opciones. Yo por lo menos manejo tres opciones. Una, la comunicación como una orquesta. Hay muchos instrumentos, está el tema de la marca, está el tema de la reputación, está el tema de la responsabilidad social, está el tema de la comunicación, está el tema de la comunicación interna. Todos estos elementos necesitan un director. Yo lo comparo pues, a las orquestas, en que hay un director que es el que da la entrada al violinista, al pianista, al barítono, ¿no? Entonces, la dirección de comunicación tiene que ser una especie de sinfonía interpretada, una coordinación de todos los instrumentos de la comunicación. La reputación como eje de la comunicación tiene mucho sentido, porque lo que antes llamábamos imagen ahora es reputación. Y al final toda la comunicación lo que pretende es que la empresa sea reputada, sea querida, sea admitida. Y en eso tienen que colaborar todos los elementos de
de la compañía. No es un tema de un departamento, es un tema del consejero delegado o del presidente si es ejecutivo. El problema de la reputación como eje conductor de la comunicación es que es una propuesta hecha desde las filas de los directores de comunicación. Parece que es una propuesta interesada. Y también a mí me parece que es insuficiente. ¿Cuál podría ser el eje para mí de la comunicación actualmente? Es la política de los stakeholders. Hace muy poco tiempo, en los discursos, y antes he ironizado sobre ello, de los presidentes y de los consejeros delegados se decía: nosotros tenemos que crear valor para el accionista. Eso se está cambiando ahora. Ahora, la preocupación de las empresas y de la práctica es que las compañías atiendan a todos los públicos con los que tienen relación. ¿Cuáles son estos públicos? ¿Cuáles son estos stakeholders? Pues son, en primer lugar, los accionistas, que son los propietarios. Después, los empleados. Después, los proveedores. Después, los clientes. Después, los reguladores. Y después, la opinión pública. Entonces, la empresa tiene que caminar hacia una armonización de intereses, jerarquizar todos los planteamientos, que todos los intereses confluyan en un objetivo común. Hay que pasar del concepto mercantilista de crear beneficio solamente para el accionista a la creación de valor neto para la sociedad. Hay que pasar de pensar que el accionista es el único dueño y señor de la compañía, a pensar que la compañía es la suma de públicos y de comunidades muy significativas y muy importantes. Una compañía necesita a los accionistas, pero necesita a los empleados, necesita a los reguladores, necesita, en definitiva, a la opinión pública. Toda la teoría de la sostenibilidad es una teoría de que las empresas tienen que ser sostenidas por sus públicos. Y para dialogar y negociar con esos públicos, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el medio? La comunicación. Y entonces yo creo que en la aplicación a la gestión empresarial de la comunicación a los stakeholders, en la gestión de los stakeholders como una armonización en el destino final de la compañía, yo creo que se encuentra la razón de ser de la comunicación, todo eso que hemos venido acumulando ahora, marca, responsabilidad, solidaridad, opinión pública, todo eso tiene un sentido porque todos esos son públicos que sostienen la compañía. Y sostienen a la compañía porque tienen una opinión favorable de la compañía. Y esa opinión favorable de la compañía se trabaja a través de la comunicación. Yo entiendo, y esta es una propuesta que vengo defendiendo, que el sentido de la comunicación corporativa tiene que ser el que la gestión de los stakeholders impregne primero la compañía y después que la comunicación sea el instrumento para esa gestión de los stakeholders y de los públicos. Bueno, son las 7:30. Si queréis sigo hablando, pero creo que tenéis que... Estamos hablando de los stakeholders y que hay que pedir la opinión de los stakeholders. Vosotros sois los stakeholders míos aquí esta tarde, ¿no? ¿Queréis cuál puede ser en estos momentos o cuál debe ser la misión del comunicador? La profesión tiene como, a mi modo de ver, tiene como misión hacer transparentes las relaciones entre las empresas y la sociedad. Asumir la ética como un compromiso. Es decir, lo que hablaba antes de la revolución ética de la comunicación. Y convencer a los señoritos, a los últimos responsables, de la doble necesidad de comunicar, pero comunicar con preocupación ética. Mantener la sostenibilidad del sistema y, por tanto, de las empresas a base de la recuperación de la confianza, que en estos momentos, según todas las encuestas, están por el suelo. El comunicador tiene que ser
tiene que dejar de ser manipulador para convertirse en puente de diálogo, en fuente creíble. Y me gusta utilizar una palabra que se utiliza en los museos, que es el curator de las obras de arte, el curator de la reputación debía ser, el cuidador de la reputación debía ser el comunicador. No solamente crear la comunicación, no solamente crear la reputación, sino también como defender y cuidar la reputación frente a las asechanzas del exterior. Y como objetivo de la comunicación entendida como función empresarial, integración de todos los instrumentos de comunicación, de todos los activos. Estamos asistiendo a una posible fragmentación de lo que se ha conseguido hasta ahora. Están surgiendo vientos de fronda en los temas de responsabilidad social que quiere ir como un tema autónomo. Se está planteando la posibilidad de que haya los chefs de reputación más que los jefes de comunicación. Todo esto va en contra de lo que hemos hablado antes, de que la comunicación debe ser como una orquesta en la que todos los instrumentos deben entrar en el momento oportuno y de acuerdo con normas pautadas. Integrar de verdad la función de la comunicación en la estrategia de la empresa y, sobre todo, un tema fundamental, recuperar la confianza de la sociedad alineando con las empresas a sus públicos. Yo, por mí, muchas gracias, y aquí están mis aspectos negativos y positivos y mi descripción del camino de la comunicación en los últimos tiempos. Bueno, si queréis podéis hacer cualquier tipo de preguntas. Ha sido una conferencia muy transgresora, de las más transgresoras que hemos tenido, porque pones en cuestión un poco todo lo que se viene hablando del DIRCOM y creo que por otro lado está todo por hacer, ¿no? En la labor del director de comunicación y todos, porque todo lo que tú has contado, y yo creo que tú representas a una de las empresas más innovadoras en el tema de comunicación, en pocas empresas diría yo que esto se aplica, ¿no?, en la actualidad. No, yo tengo un planteamiento crítico porque estoy de fuera, es decir, yo soy crítico. Es decir, el crítico es el que está sentado en la barrera o en el tendido y por lo tanto ve las cosas desde el tendido, no ve las cosas más. Hombre, yo lo que entiendo es que hay una oportunidad y una necesidad. Y lo que no quiero es decir que esto es una tarea muy importante, que sería lo que a mejor a mí como presidente de honor de DIRCOM me correspondería. Es decir, es una tarea muy importante, estamos haciendo una gran función, somos unos tíos y unas señoras muy interesantes. Pero yo creo que para que esto sea verdad hay que hacer la crítica, y hay que hacer la crítica pública, y que yo creo que con elogio no se camina hacia resultados positivos, sino a una especie de atolondramiento, y con la crítica, pues seguramente que tampoco se camina muy rápidamente, pero la gente sí que pensará, y sí que obligándola a reflexionar, yo creo que es la única manera de mejorar una profesión que tiene muchas oportunidades y muchas posibilidades. O sea, no lo hago como crítica, sino como oferta. ¿Cuál es el riesgo mayor que ves? ¿Qué es lo que no se debe hacer nunca para perjudicar la marca o la reputación? ¿Qué es lo que no se debe hacer nunca? Pues mira, yo primero voy a contestar positivamente, para que no digáis que soy un tipo negativo. Lo que hay que conseguir es que los empresarios crean en los intangibles. Eso es a mi modo de ver lo importante. Es decir, que la gente cuando decida algo piense en su marca. ¿Eso es positivo o no es positivo para su marca? Que la marca no es el logo ni los colores, que la marca es la cultura, es la promesa que se hace a la sociedad. Y que los empresarios cuando decidan un tema piensen en la reputación, y que la reputación no se arregla porque el jefe de comunicación consigue que los periodistas den la vuelta al tema y la noticia, si es muy mala, aparezca escondida o no se editorialice, porque luego están las redes sociales que evidentemente son mucho más críticas que los periódicos. No se arregla de esa manera. Lo que hace falta, el gran salto, es que los empresarios
crean en la marca, en su responsabilidad, Eso es lo importante. Y que, en el fondo, no se olviden que su gran tarea debía ser crear una economía de ciudadanos, no una economía de grandes empresas. Entonces, yo creo que lo que debe hacer es construir la confianza en los intangibles de la empresa, y lo que no se debe hacer nunca es olvidarse de esos intangibles en el día a día, en lo cotidiano, en las prisas, en la velocidad, en la respuesta, que muchas veces es urgente, pero que siempre hay que pensar en el periodo de largo plazo que una empresa, si es sostenible, tiene que pensar y afrontar. Nos salimos un poco del tema del DIRCOM y esas cosas. ¿Usted cree que hay empresas con mala reputación? ¿Me puede decir alguna? No, es muy delicado, pero tú lo sabes igual que yo. Yo creo que las que tienen muy mala no existen, normalmente. O sea, o dejan de existir. Pero empresas con mala reputación, empresas, yo estoy hablando de empresas de tipo privado también. Vamos a ver, Igual estamos confundiendo también un poco la parte, también ha mencionado usted, no sé si ha mencionado la palabra corrupción o responsabilidad y tal, pero la empresa privada, igual lo confundimos un poco con la parte política. No. Yo creo que las empresas tienen una preocupación por la reputación. En España existe un baremo que es el Merco, que es el que mide la reputación de las compañías. Ahí no se ve si son negativas o positivas. Ahí lo que se ve, por ejemplo, es cómo unas compañías bajan y otras suben. Entonces, hombre, y en ese tema hay empresas, por ejemplo, las empresas financieras están bajando en el Merco y están subiendo, por ejemplo, empresas como Zara, Día. Entonces, empresas, y claro, el tema está en que la reputación de las empresas se pierde o se gana en ese ranking, que yo creo que es la única referencia, en función de cuál ha sido su comportamiento como sector, muchas veces, en los problemas que han afectado a los clientes. Entonces, las empresas, el sistema financiero, bueno, están sufriendo una bajada de la reputación, bueno, por los temas que están de dominio público, es decir, preferentes, despido, tal. Entonces, empresas como Zara, por ejemplo, que han acertado con una forma de vender, de acercarse al público, entonces esos están subiendo. Por ejemplo, un caso que es significativo. Hay una empresa que no sé cuántos años lleva el Merco del profesor Villafáñez saliendo, no sé si 10 o 12 años. Una empresa que hacía unos años no aparecía, era Mercadona. Y ahora Mercadona está ascendiendo. Yo ahora no me acuerdo, pero creo que Mercadona es una de las empresas en este momento más reputadas. Entonces, ¿eso quiere decir que las otras tienen mala reputación? No, las otras es que están perdiendo, digamos, la imagen ante el público, y que empresas como Mercadona, pues que primero tiene una gran notoriedad, es decir, porque en cada rincón, salvo en el País Vasco, creo que Mercadona está en todas las comunidades españolas. Ahora entra, y es noticia, por eso lo sé, que Mercadona entra en el País Vasco. Entonces, ahí se ve como una buena gestión del cliente, aparte de su presencia, que también es un tema importante. O sea, la notoriedad viene, la reputación viene de la presencia física, ¿no? Pues esa gestión de Mercadona, de cercanía al cliente, de precios bajos en momentos de crisis, de tener los precios teóricamente más bajos y haberlo vendido muy bien, y que además la gente en el boca a oreja de lo que comenta es que los precios de Mercadona y la atención de Mercadona son muy buenos. Entonces Mercadona está subiendo como un cohete, otras empresas están bajando, por ejemplo. Entonces yo a eso me refiero. O sea, mala reputación. Hombre, la mala reputación de las empresas que aparecen en el Merco, yo creo que las empresas no tienen, pero tienen una reputación en estos momentos débil. Y además, y en estos momentos, digamos, la reputación en general de las empresas están bajando, o sea, están perdiendo credibilidad.
un banca sí, una banca sí. No, pero es un problema. Los bancos no han perdido el BBVA. Sí. Su reputación sigue ahí. Sí, no, pero sí ha bajado en el ranking, por ejemplo, el BBVA, y yo creo que han bajado casi los bancos, salvo Santander, si no recuerdo mal, porque están afectados por el tema de Bankia. O sea que no solamente es lo que hace una empresa, sino lo que hace el sector. Entonces, cuando el sector se produce un elemento como se ha producido en Bankia, eso afecta a todo el sector y a la reputación de todo el sector. Antonio, yo quería hacer una pequeña reflexión respecto a un tema muy importante que has apuntado, que es ese papel del DIRCOM como director de orquesta, ¿no? Claro, hay un problema. Yo creo que el DIRCOM está más en el plano operativo que en el plano estratégico en las organizaciones, que está más a las órdenes de las decisiones del Estado directivo que como parte de la propia estrategia, ¿no? Entonces, claro, creo que queda un largo trecho por recorrer en ese sentido. ¿Cuál sería tu recomendación para los miembros de la compañía que están en el plano estratégico para que comprendieran que el DIRCOM tiene que formar parte de la estrategia y que tiene una visión estratégica para relacionarse con los stakeholders? Mira, yo creo que ese proceso está en marcha. Es decir, porque ya gran parte de los directores de comunicación se sientan en el comité ejecutivo de la compañía, que es mucho más importante que el consejo, porque quien realmente hace el plan estratégico de la compañía es el comité ejecutivo. Entonces ya en muchas empresas, yo diría que en las que salen en el Merco, por ejemplo, muchas de ellas ya el DIRCOM es el director ejecutivo, ¿no? Perdón, es miembro del comité ejecutivo. Y además esto está asumido por los presidentes y los consejeros. A la hora de fichar a un DIRCOM, un presidente me preguntó, dame un nombre, pero yo creo que sea un hombre estratégico, que sea un estratega. O sea, que ya la petición de que sea un estratega, eso ya está calando bastante. O sea que yo creo que eso es un tema que se ha avanzado, que se está avanzando, yo creo que se está consolidando. El problema de esto es que el DIRCOM tiene que desprenderse de una característica que le hace importante y al mismo tiempo débil, que es el concepto de válido del presidente. Entonces eres importante mientras el presidente confía en ti, pero si el presidente se va, tú pierdes bastantes fuerzas, ¿no? Entonces, ¿se cambia el director financiero de una compañía cuando cambia el presidente? Pues bueno, sí, pero tarda tiempo. ¿Qué es lo que se cambia al principio? ¿Qué es lo que primero que se cambia o se intenta cambiar? El director de comunicación. Entonces, eso es lo que yo digo, que todavía hay un camino que recorrer, que es la profesionalidad del DIRCOM, que sea reconocida con independencia de que sea el hombre de confianza del presidente, o la mujer, claro. Para alguien que tiene, tengo curiosidad, para alguien que tiene tanta experiencia en la comunicación financiera, desde una primera línea, ¿qué errores fundamentales ha detectado, o aciertos, no lo sé, en la gestión de la comunicación que han venido desempeñando en los últimos años y en estos últimos meses en particular determinadas entidades financieras? Bueno, yo creo que lo que ahora yo reprocharía a la comunicación financiera de las empresas bancarias es que han hecho poca pedagogía. Y esto es un reproche que se puede hacer desde el gobierno hasta otras empresas. Es decir, no se ha explicado que hay una situación de crisis, no se ha explicado que eso lleva a unas determinadas exigencias y sacrificios. Siempre se ha dicho, nosotros no damos dividendo, se empieza diciendo, no damos dividendo, lo damos acciones, y luego ya se termina explicando el dividendo, quitando el dividendo, perdón. Entonces, yo creo que lo que ha faltado es pedagogía por parte de todos los sectores en el tema de la crisis. Es decir,
Y esto se ve mucho más en los temas públicos que en los temas privados. Pero ha pasado ese mismo fenómeno. O sea, ha faltado pedagogía a los clientes, pedagogía a los accionistas, pedagogía a los consumidores. Yo creo que eso es lo que ha faltado a la comunicación financiera. O sea, que han seguido funcionando como si hubiera beneficios espectaculares y dividendos altos. Y no han explicado que eso no puede ser por una serie de razones que todo el mundo en el fondo entiende. Lo que pasa es que al final la gente es mucho más inteligente de lo que pensamos y lo entienden, pero yo creo que ha faltado una pedagogía de la crisis a nivel global. Y ha faltado, ya entrando en un tema que no es la comunicación corporativa, que es el tema de la comunicación política, yo creo que ha faltado de convertir lo que podríamos llamar las medidas en proyectos. Es decir, hay que restringir, hay que reducir, pero es que vamos hacia un horizonte. Es decir, hay que crear expectativas. Y esas expectativas es las que ahora se están intentando crear en los últimos días, diciendo que todo va bien. Y eso, concretamente los bancos, yo creo que ahí se ha producido un tema de falta de pedagogía. Y, hombre, yo creo que el silencio de muchas cosas. Los bancos ahí han tenido un papel en los servicios de estudios que ha sido importante, pero que no ha estado, pienso yo, pues al nivel en otras ocasiones, quizá porque la crisis es mucho más importante y por lo tanto no se podía hacer otra cosa. Pero yo entiendo que ahí ha faltado pedagogía y acercamiento al tema. Vamos a ver, un tema de la comunicación financiera que yo creo que se ha llevado regular, el tema de los desahucios. ¿Se podía haber llevado de otra manera? No lo sé, a lo mejor no, pero claro, eso, lo que hay en la opinión pública es que los bancos son unos desvergonzados, que a la pobre viuda la echan, que al este señor que tiene una enfermedad terminal le echan. Claro, también hay que pensar en los comportamientos que han tenido los bancos, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido fallos incluso de explicación. El suicidio que se produce en España con motivo del desahucio, me parece que fue en Baracaldo. Entonces, aparece, yo me acuerdo de la portada del ABC, pone el primer suicidio como consecuencia de un desahucio. Luego se investiga un poquito y no se suicidó porque querían desahuciarlo, era por otras cosas impresentables, pero no era por la edad. Entonces, claro, el hacer eso, ¿cómo se gestiona? Bueno, pues yo creo que había que tener, es que hay que trabajar las 24 horas, hay que trabajar el sábado por la tarde. Y cuando se produce no se puede estar viendo el partido de fútbol, hay que estar 24 horas trabajando en la comunicación. Entonces hay que decirle a los periodistas, la señora se ha suicidado no porque no pudiera pagar, porque era una señora que era la jefe de personal de autobuses de Bilbao y su marido trabajaba. Y no sé qué. Entonces eso hay que explicarlo, pero para eso por eso la comunicación es un trabajo de 24 horas. Es decir, y eso cuando ocurre, tú no puedes estar en el fútbol tranquilamente viendo el fútbol a ver lo que pasa, porque es muy importante, pero tú tienes que saber y tienes que estar en ese tema. Y no se reaccionó. Y entonces, ahora ya, vete tú a explicar a la gente que la gente que no se suicida o se suicida según va el viento de quien opine, porque los bancos desahucian el tema. Entonces, ya ha faltado ahí quizá pues un poco de cierta política. Mira, muchas veces las empresas hacen muchas más cosas de las que dicen. Pues, hacen muchas más cosas bien que las que dicen, pero no las comunican. Es decir, ¿cuántas personas se les ha renovado la hipoteca? Pues son miles y miles y miles de personas a las que se está renovando la hipoteca. Entonces, esa cifra, ¿dónde ha aparecido? Claro, entonces aparece un caso puntual, que ahí es otro error de los bancos. Es decir, hay que cuidar, es muy importante la reputación, los pequeños gestos. O sea, tú puedes tener una filosofía espectacular de responsabilidad, pero luego la estropeas por no tener preocupación por el detalle, de falta de sentido común. Si tú sabes que esa es una persona y que hay ahí un movimiento de apoyo a los desahuciados y es una persona que realmente lo está pasando mal, bueno, pues entonces busca otra fórmula. No permitas que aparezcan
tu marca con la fotografía de la señora o del enfermo, diciendo que los bancos son los desahuciados. Entonces, eso hay que trabajarlo, y eso se puede trabajar, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Entonces, yo le he hecho en falta eso que han sido, las empresas han sido, de esos momentos, se han dejado llevar. Entiendo que es muy difícil dejarse llevar, no, el parar esos temas, porque son temas muy populistas y hay mucho populismo en este país, pero hay que trabajarlo. Yo creo que ese ha sido el fallo. Y eso sí ese tema, la conducta de todo el sector, es un problema del sector, ese es un problema que tenía que haber abordado el sector, no el Banco X ni los otros, sino... es un fallo de la asociación más que de los bancos en concreto. Entonces hay que explicar el tema, hay que explicarlo. Los bancos que están explicando, vamos a ver, no dan crédito, es verdad que no dan crédito, pero ¿cuándo están refinanciando? Si los bancos dicen no corta el crédito, no han cortado el crédito, es que se sigue refinanciando esperando que los remonten. ¿Y eso cuánto es? Muchísimo. Y los bancos no dicen eso. O sea, yo creo que tienen que haber explicado más a sus accionistas lo que pasa, más a sus empleados lo que pasa, y luego explicar los recursos que tienen. Y intentar que no cometer errores que den pavor al populismo que nos invade. Antes has hecho una afirmación muy crítica sobre cómo se han comportado las empresas y en muchos casos los directores de comunicación con los medios de comunicación y han utilizado la debilidad de los medios con potentes campañas de publicidad a favor de unos o de otros de forma partidista, y esto al final se ha vuelto en contra de los propios directores de comunicación porque ahora están dejando de tener interlocutores válidos. ¿Qué puede introducirse en esa relación para que cambie o no tiene solución de continuidad? Es muy difícil, ¿no? Porque primero yo entono el mea culpa, es decir, todo lo hemos hecho, o sea que no estoy diciendo que los que están ahora lo hacen y nosotros que estuvimos en otro tiempo no lo hicimos, esto lo hemos hecho. Y el otro día lo dije públicamente en la mesa redonda que no sé si estuviste sobre el futuro de la profesión, ¿no? Yo lo dije públicamente. Nosotros somos culpables de lo que está ocurriendo. O sea, pero ¿qué pasa? Es que los empresarios, ¿qué es lo que quieren? Salir bien en los papeles. Salir bien en los papeles. Entonces, hay empresarios que te dicen, no me pases los confidenciales, no quiero ver nada de esos confidenciales, no me lo pases. Y entonces entra lo que yo llamo el síndrome del viernes noche. Está cenando tranquilamente con su mujer y unos amigos y le dice una señora, oye, ¿qué palo te pegaba el otro día al confidencial? Viene como una fiera el lunes, ¿por qué no me habéis dicho eso? Pues se ha dicho que no pasa. Bueno, pero ese... No. Los empresarios es que no les gusta, no, y entiendo que no les guste, ¿no? Evidentemente. A nadie que le pegue una patada en la espinilla sonríe, ¿no? Eso de la bofetada del Evangelio, pues es un tema bastante utópico, ¿no? Si puedes arrear otra bofetada al tema. Entonces los empresarios no les gusta las noticias negativas. Entonces es un tema difícil, claro, porque si el jefe lo que te quiere es salir bien, bueno, te la puedes jugar 1, 2, 3 veces, pero la cuarta dice, este es un incompetente, que venga otro y me la arregle. Pero eso también es una falta de valentía de los DIRCOM, ¿no? Sí. Puedes utilizar otras herramientas, no solo el presupuesto publicitario, para evitar que una información negativa sobre tu jefe salga a la luz. Sí, no, es una falta de valentía, pero hay que conocer que los jefes son los que te pagan y son los que te dicen, oye, yo quiero, quítame esta campaña que tengo, ¿no? O sea, a ver cómo me la arreglas, ¿no? Y luego hay una cosa que luego te dice, sale una noticia buena y te dicen, ¿cuánto te ha costado? Porque son incapaces de entender que una buena gestión del digo consigue que una noticia positiva salga bien tratada, ¿no?
Es muy difícil porque, bueno, eso tiene que empezar porque los presidentes y los consejeros delegados dejen un poco más de espacio. O sea, que no sean... Que no todo sea positivo, que haya cosas negativas, como la vida misma, ¿no? Y ahí hay una frase que no sé de quién es, que dice, bueno, cuando hay noticias negativas, me parece que es una frase que dice, hay que ahogar el mal en la abundancia de bien. Es decir, tú tienes una cosa negativa, intenta sacar 5 o 6 cosas positivas y luchar de esa manera, ¿no? Pero no evitar la... Y eso es muy negativo para el periodista, pero sobre todo para el DIRCON, porque el DIRCON, al final, el periodista está a lo mejor colocado en precario, pero el periodista tiene carrera. Al final ese señor termina siendo jefe de una sección o de unas cosas, y a lo mejor algún día está de jefe de cierre, no cosas negativas, y te la planta sin preguntar a la fuente. O sea que, entonces, hay que volver a establecer el diálogo. Yo creo que es la salida. ¿Tiene algún ejemplo de buena comunicación en el mercado? Así que podamos conocer. ¿Alguna empresa que digamos, coño, parece que tiene buena comunicación? Pues sí, yo creo que Zara, Inditex, yo creo que tiene una buena comunicación, y yo creo que el Banco Santander también tiene una buena comunicación. Además, el Banco Santander tiene una comunicación global, una comunicación en muchos mercados, ha entendido perfectamente lo que es el tema de la marca, y yo creo que el Santander tiene una vocación. Es decir, ahora pasas por delante de la oficina de cualquier banco y pasas el Santander y siempre ves una noticia positiva: créditos a los emprendedores, créditos a los estudiantes, que siempre están ellos lanzando noticias positivas en este panorama tan poco positivo, ¿no? Bueno, yo en general creo que la comunicación en España ha ido bien. Entonces ahora está el problema de la crisis, que es muy difícil acertar, ¿no? Porque la velocidad de las decisiones son tremendas. Pero yo creo que buena comunicación la hacen muchas empresas, pero eligiendo, yo creo que hay Zara, creo que lo está haciendo muy bien, y yo creo que en el sector financiero el Banco Santander y, por supuesto, el BBVA, claro. ¿No cree usted que, dando una vuelta de tuerca más a la reputación, no cree que existe una reputación estructural por sectores que se agudiza en lo que usted llama el populismo? Es decir, que se ha democratizado la opinión, y eso hace que las críticas que antes se quedaban en el bar ahora se han publicado y se han difundido de forma pública, para que esa reputación de la banca de forma estructural siempre va a ser negativa. En épocas como la actual, de la clase política, siempre va a ser negativa. De las marcas de automóviles, en general, la reputación es tirando a positiva, pero siempre de forma estructural. Es decir, hay una reputación base, y eso no se oyen muchas teorías sobre esa reputación común o reputación colectiva por sectores, que como no hay teorías o no hay opiniones, tampoco se cultiva. Subirla cuando esa reputación estructural es baja. Sí, no, el estar en un sector o en otro, pues es importante, ¿no? O sea, por ejemplo, la banca, digamos que la banca tiene buena reputación o mala reputación. Bueno, vamos a ver. Unos señores que te cobran por todo no son simpáticos. Entonces, bueno, crear la reputación de la banca es un trabajo difícil, pues claro, que si este apunte te cuesta €1, que si te descuidas en no tener dinero en la cuenta corriente y llega el teléfono de la luz, o te pongan un recargo del no sé cuánto % o te lo devuelven. Entonces, es un sector difícil el de la banca, ¿no? Porque cobra todo. Hombre, hay otros sectores, el sector, por ejemplo, de las telecomunicaciones, pues ha estado en alza, ¿no? Porque es la pluralidad de ofertas que se tenían, ¿no? Pero claro... ahí yo discrepo porque... Espera, que perdona que termino del tema del financiero. Claro,
Y lo curioso del sistema financiero es que antes las cajas de ahorros tenían muy buena imagen. O sea, los malos eran los bancos, vamos, empleándolo en términos relativos, ¿no? Las cajas de ahorros, con la promoción social, con las fundaciones, con las ayudas, tenían una imagen muy superior a los bancos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que toda esa reputación se ha ido por los resultados económicos y por la pulsión política y todas esas cosas. No, sí, no, perdona, quería terminar ese tema. Me refería que las operadoras, desde mi punto de vista, es otro ejemplo de que tienen una reputación estructural baja porque es un servicio común que todo el mundo tiene un teléfono móvil, una línea de teléfono y hay un bajo valor añadido para lo que se paga, además de un servicio pésimo. Entonces, eso de forma extendida produce una reputación baja que no pasa por ejemplo, en las eléctricas, que podría ser comparable. Entonces, es curioso ese tema de reputación colectiva desde el punto de vista de lo que se pega dentro de un sector común. Bueno, sí, pero fíjate, la reputación no hablando del sector, la reputación que ha tenido Telefónica, y vuelvo a citar el tema de Merco, ha sido siempre muy alta. Y la gran compañía de los telecos, ¿no? Entonces, y además ha habido un momento en que estas compañías te vendían libertad, es decir, tener un teléfono móvil, regalarte un teléfono móvil. Yo creo que si viese el ranking de las empresas de telecomunicación, por ejemplo, Telefónica anda como el Santander o el BBVA, o sea que sí ha tenido una reputación. Y hombre, yo lo que veo ahora es que el tema, por ejemplo, de Telefónica está haciendo un esfuerzo tremendo por atender al público. Entonces, el público es el que, en definitiva, tiene ahí la última palabra. Es decir, la gente te ve como realmente eres. Entonces, si antes Telefónica... claro, es que la Telefónica, tú eres muy joven, claro. La Telefónica que yo he conocido era una Telefónica que pedir un teléfono, pues era tenías que buscarte siempre un padrino, ¿no? Para tenerlo, ¿no? Que si ibas al extranjero tenías que pedir la conferencia. Entonces, el salto que ha pegado el servicio de la Telefónica, la telefonía en España, yo creo que ha sido espectacular. Y Telefónica tiene muy buena, volviendo a tu pregunta, tiene una gran reputación. O sea que Bankia en el sector financiero, pues hay unos bancos que están bien. Y hay otra cosa que también hay que distinguir, que es el tema. Hay empresas que el sector, yo creo que, por ejemplo, el banco, el BBVA y el Santander están por encima de la valoración si se hiciera una encuesta de reputación del sector, están por encima del sector, ¿no? Y en las cajas pasaba lo contrario, es decir, que el concepto cajas era muy bueno, pero luego que las empresas individualmente no tenían ese concepto, ¿no? A mí me ha gustado mucho la exposición y ahondando en el tema de la reputación, teniendo en cuenta que es un concepto global y transversal, ¿se están dando cuenta los DIRCOM y las empresas están poniendo énfasis a la hora de elaborar sus stakeholders en los nuevos medios, nuevos soportes y algo directamente de lo digital? Pues sobre todo, no tanto contactar con accionistas o con proveedores o reguladores, pero sí sobre todo con clientes, pues enfocarse a redes sociales y a todo el mundo online. Sí, yo creo que hay por parte de todas las empresas un esfuerzo para estar presente en ese mundo, sí. Sí. O sea, yo creo que el esfuerzo es considerable, sí. De los blogs, el Twitter de las empresas y todos los directores de comunicación tienen su Twitter. O sea, sí, yo creo que hay un esfuerzo considerable en ese sentido, ¿no? Aparte de que las empresas no solamente ya están en la relación, digamos, relaciones públicas, informativas, están vendiendo a través de lo online, o sea que es el gran canal que se está empleando ahora, ¿no? Y empresas como el Corte Inglés o Mercadona están realizando unos esfuerzos de ventas que es el futuro. Se están viendo que las ventas, aunque todavía son pequeñas online, su crecimiento es exponencial. Sí, el esfuerzo se está haciendo, sí. Todos los departamentos están caminando. Habría que hablar de muchas cosas, es un tema que no, pero se está caminando hacia el tema del community manager, ¿no?
Es decir, eso yo creo que casi todas las empresas ya tienen una persona especializada, una persona además muy joven, que es como los creativos de la publicidad, que son todos muy jóvenes, que son los que están llevando el peso de las redes sociales. Sí. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, si no lo dejamos aquí. Me gustaría, por favor, que nos cumplimentarais esos cuestionarios que os hemos facilitado, porque nos sirven para mejorar. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Gracias.